Queridos hermanos en el Señor, que nuestro Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda nuevamente de compartir el mensaje de su palabra con todos ustedes y con todos los que me van a escuchar, esperando que todos se encuentren bien de salud y de fe, sin dudar que nuestro Dios está con todos nosotros para estar en la tierra o irnos con Él. Bien, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, confiando que nos hará bien. La palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. La vamos a leer en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice así su palabra. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos tiene para este momento, en el cual confiamos que su palabra sea de gran bendición para todos nosotros. Vamos a ver, ¿qué encontramos en este hermoso mensaje? ¿Podríamos hablar del poder de Dios que resucita a los muertos? Pienso que no, porque sabemos que Dios es todopoderoso, que para Él nada es imposible, ya que Él creó los cielos y la tierra y todos los universos y todas sus criaturas, incluyendo al hombre. No vamos a hablar de la resurrección del muerto. Prefiero hablar del gran amor del Señor y su gran preocupación por los que sufren y están sin esperanza en este mundo, y que en su gran paciencia siempre espera que se vuelvan a Él, ya que Él es su única esperanza de salvación y bendición, como lo afirma nuestro amado apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, que dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, en la palabra que acabamos de leer, encontramos a Jesús entrando en la ciudad de Naín y se encuentra con un triste espectáculo. Estaban sacando a un muerto fuera de la ciudad, un muerto que había sido hijo único de su madre y ella era viuda, e iba mucha gente con ella a la sepultura. ¿Qué tiene todo esto de especial? Quizás a los ojos del gentío nada, pero sí para los ojos de nuestro amado Jesús. Veamos el punto 1. Estaban sacando fuera de la ciudad al muerto porque en Palestina los cadáveres eran enterrados lo más pronto posible, y como eran considerados ritualmente impuros, se les daba sepultura fuera de la ciudad, o sea, se sepultaban el mismo día de su muerte. Se hacía de esta forma para evitar de quedar inmundo, estando o tocando al muerto, según el ritualismo que seguían, como lo dice en el libro de Número 19, verso 11 y el verso 14, que dice lo siguiente: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Esta es la ley, para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Mis amados hermanos, todo era una ceremonia fría e indiferente, tan frío como la gente que participaba de este ritualismo.
porque la mayoría de ellos eran contratados y pagados para que gritaran y lloraran con mucho lamento, como lo dice el libro de Segunda de Crónicas 35, verso 25. Dice lo siguiente: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar a Israel, la cual están escritas en el libro de Lamentos. También se puede ver en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 23, cuando Jesús entró en la casa de Jairo, en donde dice lo siguiente: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto. Por eso, hermanos, en ese tiempo se sepultaba a los muertos con mucha rapidez, para evitar ser contaminados al tocar al difunto. Como ustedes pueden ver, hermanos, el amor por la doliente viuda era bastante poco, pero gloria a Dios que ahí estaba Jesús, observando este escenario. Veamos el punto 2. La situación de la viuda era grave. Había perdido a su esposo y ahora a su único hijo, y su último medio de sustento estaba muerto. Después del entierro, los dolientes irían a sus respectivos hogares, pero ella quedaría sola y abandonada. Esta mujer posiblemente había pasado la edad de tener hijos y no volvería a casarse. Su futuro era sombrío. Sería presa fácil de los estafadores y podría terminar pidiendo limosna para su sustento. Porque en ese tiempo, cuando una mujer ya mayor quedaba viuda y sin hijo, nadie le daba trabajo y menos le daba ayuda. La mayoría se convertía en limosneras. Las viudas no tenían derecho de herencia. Así que la pérdida del esposo para esta mujer y ahora su único hijo la sumían en una gran pobreza. Por eso la viuda lloraba desconsoladamente y sin ningún tipo de esperanza, porque conocía bien las reglas de su época, rodeada de gente sin sentimientos y muchos religiosos inescrupulosos que no tenían piedad de nadie. Por fuera se mostraban piadosos, pero por dentro eran corruptos y miserables, olvidándose de la palabra de Dios que decía lo siguiente en el libro de Éxodo 22, versículos 22 y 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellas clamaren, a mí ciertamente oiré yo su clamor. También lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero mis amados hermanos, esta gente no obedecía a la palabra de Dios. Estaban cegados por la impiedad y la ambición de poder y gloria propia. Con razón, en una oportunidad, nuestro amado Jesús los acusó fuertemente de sus hipocresías en Marcos 12, versos 38 al 40, y les dijo lo siguiente: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Por eso, hermanos, podemos entender a esta viuda el por qué lloraba con tanta tristeza y desamparo. Pero gloria al Señor. Ahí estaba Jesús viendo lo que ningún otro puede ver, viendo el corazón sufriente y amargado, lleno de temores, lleno de desesperanza de esta viuda. Aquí Jesús nos demuestra sin duda alguna que Él todo lo sabe y todo lo ve, y que Él es Dios. Gloria al Señor. Que Él había venido por compasión a la humanidad, que había venido a ayudar a los pecadores que por causa del pecado sufrían. Había venido para liberar a todos los que creyeran en Él, a liberar a todos los que estaban cansados y atribulados por causa del pecado, a liberar a todos aquellos que trataban, a través de sus propias obras y ceremonias, acercarse a Dios
y no podían lograrlo, ya que sus conciencias les seguían acusando. Jesús había venido para que vinieran y creyeran en Él como Mesías y Dios, y así recibieran descanso en sus conciencias y corazones. Jesús quería hacerles ver que Él era el único camino para llegar a Dios, el único medio para lograr la salvación del alma, como lo dice en Juan 16, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo, como lo afirma el libro de Juan 10, versos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Maravilloso es el Señor, ya que estos versículos nos reafirman que la fe en Jesús como el Mesías y Dios es el único camino para ser salvo del pecado y del infierno, y para recibir la vida eterna. Solo Jesucristo es la verdadera fuente de conocimiento de Dios y la única base para obtener seguridad espiritual. Amados hermanos en el Señor, aquí tenemos a una viuda sin esperanza, pero frente a ella había llegado Jesús, quien no la despreciaría, sino que le entendía su dolor y le traía el consuelo y la defendería, cumpliendo su propia palabra, tal como lo dijo en el Salmo 68, verso 5, que dice lo siguiente: Padre de huérfano y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Y lo reafirma en el libro de Proverbios 15, verso 25, que dice lo siguiente: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Gloria a Jesús por su gran amor. La viuda era la clase de persona que Jesús había venido a ayudar, y eso fue lo que hizo. La compasión de Jesús fue tanto por su dolor como por la situación desamparada en que había quedado, y acercándose a ella con mucha ternura, le dice: no llores, bendito sea el Señor. Y por último, hermano, veamos el punto 3, en donde Jesús, después de haberle dicho a la viuda que dejara de llorar, le iba a demostrar todo el amor de Dios para los que sufren y confían en Él. Dice su palabra que Jesús, acercándose al féretro, lo tocó. Y los que llevaban al joven muerto se detuvieron asombrados que Jesús, el Mesías y profeta, haya tocado el féretro, porque eso había sido una desobediencia a la palabra de Dios, porque nadie podía tocar al muerto sin quedar inmundo, tal como lo dice su palabra en Números 19:11. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Y también aquí mismo en Números 19:20 dice lo siguiente: pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Alguien que por cualquier razón tocara un cadáver quedaba ceremonialmente impuro, es decir, no se podía acercar a Dios en adoración. Así que, hermanos, imagínense cómo estaría toda esta gente murmurando en sus corazones porque Jesús había tocado el féretro, pensando en qué momento se purificaría en el agua para ser limpio. Pero Jesús siguió normalmente en su trabajo como si nada, demostrándole a ellos que estas ceremonias eran para hombres pecadores y no para Él, que era el mismo Dios verdadero, que había venido a la tierra como un gran sumo sacerdote para compadecerse de nuestras debilidades y pudiéramos confiar en Él, tal como le dice el apóstol en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 15, en donde dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor. Por eso Jesús no necesitaba purificarse, porque Él era sin pecado, Él era Dios. Bendito sea el Señor. Dice su palabra que Jesús, después de tocar el féretro, se dirigió al joven muerto y le habló: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amados hermanos, qué maravilloso es Jesucristo. El gran milagro no es que haya resucitado un muerto, sino que el milagro es el gran amor que Jesús tiene por todas esas personas que sufren y quieren venir a Él y refugiarse en su amor. Por todas esas personas que viven en el pecado sin esperanza alguna, porque sus obras no les salvarán ni le darán alivio a sus conciencias, ya que la salvación y el perdón de pecado viene de Dios como regalo para todos aquellos que crean y pongan su confianza en Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Como lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos míos, ese es el gran amor del Señor, que siempre nos está dando oportunidades aunque no las merezcamos ni las busquemos. Así como este joven muerto que no hizo nada para merecer otra oportunidad para vivir, pero Cristo en su gran amor le devolvió la vida. Tan muerto como el hijo de la viuda, el mundo entero a los ojos de Dios también estaba muerto en el pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en su palabra en Efesios 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Pero así como Dios se compadeció del hijo de la viuda, así también se compadeció de nosotros y envió a Jesús para darnos vida con Él. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 2, 4 al 7. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué grandioso y compasivo es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, estemos confiando en Él. Él nunca nos va a abandonar. Así como se compadeció de la viuda, con mayor razón se compadece de su iglesia. Por eso, hermanos, espero que la iglesia siga firme en la fe. No desmayemos, ni perdamos la confianza, ni la adoración al Señor. No pensemos que porque no nos reunimos, Dios nos va a abandonar. No nos dejemos engañar por el desaliento ni por el pecado. Sigamos firmes en la fe en Jesucristo, porque somos su propiedad. Nos compró a precio de sangre y nunca nos va a dejar a los que realmente han creído en su nombre, como lo dice en su palabra en Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, o sea, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea su nombre. Somos propiedad de Jesucristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y nos dio la zarra, o sea, la garantía de que jamás nos perderemos si confiamos completamente en Él, a los que realmente y verdaderamente han creído en su nombre. Mis queridos hermanos, confiemos en el Señor en estos momentos tan difíciles,
No nos desanimemos ni caigamos en la incertidumbre. Confiemos en su palabra. Nuestro Señor tiene todo bajo control. Él no se ha despreocupado, al contrario, Él prometió nunca desampararnos, sino que estaría con nosotros hasta el fin de nuestro tiempo, como lo dejó dicho en su palabra. Por ejemplo, en el libro de Juan 14, verso 1, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Juan 14, 18 dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y por último, en Juan 16, 22 y verso 33, dice también lo siguiente. El verso 22 dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie nos quitará vuestro gozo. Y el verso 33 dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, confiemos en la palabra del Señor. Sigamos adelante en nuestra fe y adoración al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en todo y a todo, y los cuide especialmente su fe. Que Dios tenga misericordia y que también nosotros tengamos la paciencia. Si es la voluntad de Dios, nos volveremos a reunir. Y si no es acá, será ya en el aire, en su presencia, como lo dijo el apóstol Pablo, que cuando Cristo venga en busca de su iglesia, nos arrebatará en el aire, y junto al Señor estaremos por siempre. Amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concedió nuevamente de dirigirles una palabra del Señor, esperando que sea de ánimo, que sea de bendición, y esperando que la iglesia se mantenga firme, se mantenga en pie, y sigamos adorando en nuestra fe a Jesucristo. Porque los que somos salvos, adoramos a Jesús en la iglesia, en la casa, en la micro, en el trabajo y en todo lugar. No hay ningún lugar donde no podamos hacerlo, porque fuimos comprados a precio de sangre y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos propiedad de Dios, y esa bendición nadie la va a quitar, porque Jesús lo dijo, que todo lo que el Padre le da, se lo dio para que Él no lo perdiera. Confiemos en la palabra del Señor y mantengámonos firmes delante de su presencia. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y deseo que siempre estén bien y ojalá que nunca pase nada, si esa es la voluntad del Señor. Pase lo que pase, estamos en la voluntad del Señor. Confiemos en ella. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre, le doy gracias, Señor, por el mensaje que usted me ha concedido de compartir con mis hermanos, en la cual confiamos plenamente de que así como usted se preocupó tanto de esa viuda, que incluso le llegó a devolver a su hijo muerto y le hizo recuperar la vida mostrándole su gran amor y preocupación por ella, también sabemos que usted dio su vida por la iglesia para comprarla a precio de sangre, para sacarnos del medio del mundo donde estábamos muertos en delito y pecado, y sin nosotros buscarlo, usted nos regaló una nueva vida y una nueva oportunidad. Ojalá que podamos aprovecharlo, ojalá podamos valorarlo, todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, mi Señor, por su palabra, gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque sé que usted siempre estará pendiente para bendecirnos en lo que más necesitemos. Gracias, Señor, y le damos las gracias en el nombre amado de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén.